Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener un tema que varios de ustedes me han solicitado en la casilla de los comentarios, y es que explique los tipos de narrador que pueden encontrar en una novela. Esto es porque cuando ustedes están leyendo una novela y analizándola, una de las preguntas que va a hacer siempre un profesor es ¿qué tipo de narrador ustedes identifican en la historia? Entonces, en este tutorial vamos a aprender los tipos de narrador que puede haber en una historia. Si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te invito a suscribirte a mi canal para que recibas las notificaciones de mi nuevo contenido, porque tengo nuevos videos todos los días. Así que comencemos. Miren, el primer tipo de narrador, y el que yo creo que es más fácil de identificar, es el narrador protagonista, porque está descrito en primera persona, es el tipo de narrador personaje y se identifica porque la voz que cuenta la historia, de hecho, es el personaje principal y se sitúa en el centro de la acción. Entonces, el personaje principal es el mismo que narra la historia, ¿no? Una cosa importante es que como el personaje principal y protagonista forma parte de la historia, es por eso que su punto de vista es limitado y subjetivo, porque nosotros vamos siguiendo a ese personaje y ese personaje va narrando la vida y los hechos, pero obviamente este personaje no es del tipo del narrador omnisciente, como vamos a ver más adelante, donde el narrador todo lo sabe y todo lo ve de todos los personajes, sino que en el narrador protagonista solamente conocemos el punto de vista del personaje principal, que es el que protagoniza la historia. Ahora, ¿qué es lo bueno de este tipo de narrador? Que aporta mucha credibilidad, ya que permite que el lector lo perciba como alguien real, como alguien cercano, alguien que le está hablando directamente y con el que va caminando de la mano y viviendo todos los acontecimientos de la historia. Este tipo de narrador es muy común en los diarios, en las biografías y en el monólogo interior. Un buen ejemplo es Paula, donde Isabel Allende narra su propia historia. Ella es la narradora, ella es la protagonista. 11 minutos también, donde tenemos la voz de una narradora, que es la protagonista, Eva Luna. Hay muchísimas novelas que tienen este tipo de narrador. Y a mí me gusta mucho este tipo de narrador porque la persona que lee la historia se siente que va de la mano con el personaje. Ahora, también está el narrador en segunda persona, que se usa para hacer partícipe de la historia al lector y convertirlo en protagonista. Entonces, para transportar al lector y convertirlo en protagonista, es muy importante que en este narrador describamos los hechos, los lugares, las atmósferas, y también que nos adelantemos a las posibles reacciones y saber los sentimientos que se despiertan en el lector. Entonces el lector tiene que crear ese mundo en su mente como si fuera real, y yo creo que este es un narrador de los más difíciles de lograr, y lo vemos en la novela El Gran Gatsby, que estaré reseñando muy pronto. Y en El Gran Gatsby nosotros vemos este tipo de narrador en segunda persona. También está el narrador testigo, que cuenta la historia como testigo de los hechos en primera o en tercera persona. Este narrador no es el protagonista de la historia, sino que está presenciando lo ocurrido y nos lo va relatando desde un punto de vista concreto y limitado, obviamente, porque simplemente él está viendo los hechos. Es un narrador observador que puede integrarse en la acción, a veces, o simplemente presenciarla de fuera para contar los hechos de manera objetiva, atendiendo a lo que presenció. Y hay tres tipos de narrador testigo: el testigo impersonal, el testigo presencial y el testigo informante. El testigo impersonal es aquel donde su mirada se asemeja a una cámara de cine, es decir, se limita a narrar los hechos que ocurren y habitualmente aparece en presente. También está el testigo presencial, que sirve para contar un acontecimiento o vivencia que se presenció en el pasado. Y el testigo informante, donde los hechos se presentan a modo de crónica, a modo de informe, como si fuera un documento auténtico, ¿no? Entonces, un ejemplo de este tipo de narrador testigo ocurre en Cumbres Borrascosas, donde la nana cuenta la historia de las dos familias y de Heathcliff. Yo tengo una reseña sobre este libro maravilloso de la literatura universal que les recomiendo leer porque es una aventura fascinante. También tenemos el narrador equisciente.
El narrador eficiente sigue los pensamientos, las motivaciones de un único personaje de la historia, exponiendo y revelando lo que ocurre de manera objetiva. Entonces, este narrador tiene la limitante de que está atado a la visión de un único personaje y exponiendo y revelando lo que le ocurre de una manera muy objetiva. Por eso su mirada es limitada, porque no puede saber lo que opinan los demás, solamente hacer apreciaciones muy subjetivas y suposiciones de los hechos. Pero también es un narrador que nos genera mucha empatía. Un ejemplo del narrador eficiente está en los relatos de Agatha Christie. Pero también existe el narrador omnisciente. El narrador omnisciente se conoce también como el narrador Dios, porque todo lo sabe de todos los personajes de la historia, todo lo ve. A veces incluso el narrador cuenta cosas que no han pasado, porque este narrador conoce el presente de los personajes, el pasado de los personajes y el futuro de los personajes, ¿no? Entonces sabe y conoce la información de todos los personajes y todas las tramas de la historia. Tiene el poder, por tanto, de anticiparse a todos los acontecimientos, puede suponer lo que va a pasar, puede juzgar lo que va a pasar, puede revelarnos cómo se sienten cada uno de los personajes, algo que no podemos hacer, por ejemplo, en el narrador protagonista, porque el protagonista cuenta sus sentimientos, pero no puede saber lo que sienten los demás. Eso es imposible. El narrador omnisciente se construye en tercera persona. Importante, no es un personaje del relato, a como pasaba con el narrador testigo, sino alguien totalmente externo a la historia que nunca se involucra en las acciones. La principal desventaja que yo veo en este tipo de narrador es que al no unir al lector con el punto de vista de un único protagonista, su proximidad al relato se reduce, ¿no? Dejándole menos margen para fantasear y hacer sus propias conjeturas. Claro, porque uno empatiza mucho cuando quien cuenta la historia es el personaje principal, cuando lo cuenta alguien que fue testigo, pero en el narrador omnisciente no podemos empatizar con nadie en particular, ¿no? Y la excesiva información de un narrador Dios, que es como se le conoce a este narrador omnisciente, no siempre es fácil de manejar porque, como les digo, no genera mucha empatía, pero igual es un narrador válido. Lo vemos en La Casa de los Espíritus, lo vemos en Don Quijote de la Mancha. Entonces hay muchos escritores que les gusta este tipo de narrador omnisciente. Una cosa importante antes de terminar, que me lo preguntó una suscriptora, es si es lo mismo el narrador interno que el narrador externo y en qué se diferencian. Esa es otra manera en que se clasifican los tipos de narrador. El narrador externo es el que está externo a la historia, como en el caso del narrador omnisciente, y el narrador interno es el que está dentro de la historia, como en el caso del narrador protagonista. Ese tipo de clasificación puede ser que también la encuentren. Entonces, si tu maestra te pide que clasifiques el tipo de narrador, pregúntale si la clasificación ella la quiere dentro de narrador interno y narrador externo, o si ya la quiere como narrador omnisciente, narrador equisciente, narrador testigo, narrador en segunda persona o narrador protagonista. Y si tú estás escribiendo una novela y estás en el proceso de elegir qué tipo de narrador tú quieres, lo tienes que pensar bastante porque cada narrador es diferente, cada narrador conecta de manera diferente. Como te decía, en el narrador protagonista es fácil conectar, empatizar con el personaje que está sufriendo, que le están pasando muchas cosas. En cambio, en el narrador omnisciente, pues esa empatía ya no se puede lograr porque obviamente no hay un protagonista allí que está contando la historia, sino que es el narrador Dios que todo lo sabe y todo lo ve, y eso no siempre se siente bien. Todo dependerá también de tu habilidad como escritor, obviamente, al hacer una novela, y tu decisión, ¿no? Con qué tipo de narrador tú te sientes más cómodo, cuál es el que manejas mejor. Yo te recomiendo que leas varias novelas y que trates de identificar esos narradores, pero que leas buenas novelas. Por ejemplo, Cumbres Borrascosas, Frankenstein, Por quien dobla las campanas, los relatos de Agatha Christie, Sherlock Holmes. Lee ese tipo de novelas para que tú veas cómo se utilizan los diferentes tipos de narradores y luego tú elijas qué tipo de narrador quieres usar en la novela. Y si simplemente es identificar
el tipo de narrador, pues tú le preguntas a tu maestra dentro de qué clasificación ella quiere colocarse. Bueno, y ahora sí creo que llegamos al final del tutorial. Por favor, suscríbete a mi canal, dame un like, déjame saber qué otros temas vinculados con la novela o con el español te gustaría aprender. Este fue un tema expreso de una suscriptora mía que tenía la duda, así que para ella le preparé este tutorial. Y si quieres conocer otros temas y que yo aborde otros temas, pues recuerda que el 50% de los temas de mi canal lo decide mi comunidad. Así que solamente te tienes que suscribir a mi canal y mandarme un correo a espanolencasa.latinoamerica@gmail.com y yo con todo gusto te prepararé el tutorial. Bye bye.